aproximándonos a los 39 años de aquella gesta histórica en nuestro país. El 2 de abril de 1982, luego de 149 años, se recuperan las Islas Malvinas. Hoy, aquí en Las Lajas, tenemos el agrado de escuchar en primera persona testimonios y relatos de nuestros veteranos de Malvinas. Bueno, hoy me encuentro en esta hermosa plaza, en la Plaza General Belgrano, la plaza de mi ciudad, a donde voy a redactar lo que sería mi vida. Para aquellos que no me conozcan, soy el veterano de guerra de Malvinas Antonio Américo Chavarría. Y bueno, hace 39 años participé de esta gesta donde allá quedaron 632 almas, que fueron los que regaron con su sangre nuestras Islas Malvinas. Esta persona que se encuentra acá nació en la provincia del Tucumán en el 14 de marzo de 1962. A la edad de 18 años, en el año 81, fue convocado a la fila del ejército argentino como soldado clase 62. Orgullosamente fui a cumplir con el servicio de la patria, con el servicio militar obligatorio. Fue así que por allá por octubre, en octubre, tuve el honor de estar en la lista de la primera baja, que me podía haber ido tranquilamente a mi casa a disfrutar de lo que muchos decían la libertad de la colimba. Y no desistí de ese premio y fui a ver a mi encargado de compañía, entonces sargento ayudante Moreta, donde le planteé la necesidad de seguir con mi vocación, porque había despertado mi vocación, seguir la carrera militar. Y este señor me dijo que es raro, todos quieren irse de baja, vos querés seguir la carrera militar. Si vas a ir a Buenos Aires y no rendís bien, te vas a ir en la última baja, ya por marzo o abril, me dijo. Y aposté y le dije sí, me arriesgo y viajé a Buenos Aires, realicé el curso de nivelación que duró 2 meses y medio, aprobé el curso, éramos alrededor de 2.800 personas que fueron a rendir, pero el cupo era solamente para 550 personas. Por orden de mérito y por todo lo puesto de manifiesto, el esfuerzo realizado para poder conservar la orden de mérito alcanzó para que yo pudiera volver a la escuela de suboficiales en el año 82, en febrero. Por allá por el 18 de febrero me presenté en la escuela como aspirante de segundo año, porque se me computó el año del servicio militar y a fines del año 82 egresaría como cabo. Transcurrieron los días de instrucción, aula, y así llegó el famoso día de la recuperación de nuestras irredentas Islas Malvinas, el 2 de abril. Y recibimos la noticia una mañana como cualquier otra, que nos levantaron en lo que se dice en la jerga militar, haciendo diana. Todas las mañanas nos levantaban con un movimiento vivo y ese día era un día calmo, tranquilo, no nos hacían movimiento vivo. Nosotros no percibíamos que había algo, que pasaba algo. Entonces el oficial de semana, cuando le presentan a él, nos informa, después del saludo, nos informa que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas
y que a partir de ese momento, ese 2 de abril del año 1982, no sabía lo que nos deparaba el destino y que a partir de ese momento nosotros íbamos a pasar a ser historia. No entendíamos nosotros esa frase porque éramos jóvenes, algunos hasta de 17 años, yo en esos momentos tenía 20 años. Y los días transcurrieron y el 7 de abril, 5 días después, en la formación, hicieron una formación que hizo el director de la escuela y nos ascendieron a cabo en comisión. Luego salieron los destinos y fuimos a alrededor de 17 suboficiales destinados al Regimiento de Infantería 12, General Arenales, Mercedes Corrientes. Así como yo, muchos partieron con otros destinos, al Regimiento 21, al Regimiento 19 de Tucumán, al 17 de Catamarca, al 25 de Sarmiento y así sucesivamente a los distintos destinos a lo largo y a lo ancho que se encuentran en nuestra República Argentina. Llegamos aproximadamente 4 o 5 colectivos de larga distancia, lleno de oficiales, suboficiales, que iban movilizados al regimiento de Mercedes Corrientes, al 12, nos recibió el jefe del regimiento, Teniente Coronel Piaggi, donde en la formación nos decía que muy breve nos íbamos a armar, iban a conformar las subunidades faltantes con la gente que venía soldados, que se venían a presentar, que habían sido convocados, y ahí calculo 15, 16, 20 de abril se terminó de conformar el regimiento de Infantería 12, General Arenales, que empezó su travesía a moverse hacia las Islas Malvinas. El primer movimiento que tuvimos desde Mercedes Corrientes fue en tren. Luego, llegando a Santa Fe, capital, nos movilizamos en colectivos hasta llegar a Caleta Olivia. Allí en Caleta Olivia estuvimos como 10, 15 días esperando órdenes y esperando los pertrechos que nos faltaban, que era lo más importante, la ropa de abrigo, porque nosotros veníamos desde el norte y no teníamos la ropa adecuada para cruzar al otro lado del charco. Cuando llegamos a Caleta Olivia, el jefe del regimiento recibió una orden de movilizarse más hacia la cordillera para brindar seguridad, porque supuestamente por ese lugar podría llegar a invadir el ejército de Chile. A mitad de camino le llegó la contraorden que tenía que volver hacia Caleta Olivia y ocupar zonas, estancias que hay a lo largo de la ruta que se encuentra entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. En ese lugar, en 4 o 5 estancias, se encontraba compañía A, la B, la Comando, compañía C, y hacían patrullaje, hasta que llegó nuestra ropa de abrigo y el 25, 26 de abril aproximadamente a Comodoro Rivadavia. Bueno, como mi relato, si ustedes recuerdan, que el 18 de febrero
me fui a la escuela, o sea que me despedía unos días antes de mi madre. Para ella, yo estaba en Buenos Aires. Cuando el resto de los movimientos que yo hice, ella nunca supo que había egresado, que había ido a Mercedes Corrientes y que ya estaba a punto de cruzar a Malvinas. Cuando estaba arriba de el colectivo que nos iba a llevar al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, el pueblo de Caleta Olivia nos hizo cordón para despedirnos. Yo abrí la ventanilla y vi una chica aproximadamente 15, 16 años, un guardapolvo blanco, y le pregunté si tenía una lapicera. Y ella me respondió que sí y se la pedí. Y me pasó una lapicera, recuerdo, una lapicera Bic, color amarillo, capuchón azul. Cuando me lo pasa a la lapicera, yo saqué una foto que yo tenía y al dorso de la foto escribí Arminda Rosa Chavarría, Beruti 157, San Cayetano, Tucumán, código postal 4000. Y le entregué la lapicera con mi foto. Y la chica me dice, ¿y qué hago con la foto? Ahí te escribí la dirección de mi madre, escribíle y decirle que voy a Malvinas, pero que vuelvo. De esa manera mi familia se enteró que yo iba a ir a Malvinas. Después con los años se siguieron escribiendo con mi madre y 3, 4 años más y después se cortó esa comunicación. En esos años no había celulares, no había nada, así que era todo por medio de cartas. Cuando nosotros en el avión, un Boeing 707, que habían sacado los asientos, entramos la mayoría del regimiento 12 para cruzar a Malvinas. Unas horas de vuelo y empezó a bajar, a carretear, y cuando se paró totalmente, el avión era la primera vez que volaba, así que tenía el estómago revuelto. Cuando me bajé ahí en Puerto Argentino, lo primero que hice fue, muchos se arrodillaron a besar la tierra, yo al contrario, yo a devolver lo que había comido antes de subir al avión, cosas que a uno le pasan, ¿no? Y recuerdo que esa noche dormimos en las inmediaciones del aeropuerto de Puerto Argentino, ahí en Puerto Argentino dormimos, y al otro día empezó la peregrinación. Empezamos a caminar porque el destino final nuestro era Darwin. Fuimos caminando, pasamos por Monte Challenger, Monte de Dos Hermanas, y caminamos prácticamente. Esa odisea tardó 2 días y 3 noches, porque en el tercer día, que ya sería el último día de abril, aparecieron los helicópteros, los Chinú, y empezaron a hacer el transbordo de la gente que se iba, y yo alcancé a estar en el tercer vuelo, en el tercer viaje de vaivén que hacía de gente hacia Puerto Darwin. Cuando llegué a Puerto Darwin, lo que yo divisé fue que el aeropuerto, el pueblo, y nosotros estábamos a la vera al costado del aeropuerto, y a la izquierda nuestra, a la derecha nuestra estaba el aeropuerto y a la izquierda el pueblo. Ahí armamos carpa, así nos sorprendió la noche, trajeron cena, una sopa que el mismo frío que había en la zona, ya era una cosa grasosa, ya, pero con el hambre que uno tenía, lo encontraba rico y comía. Ahí pudimos dormir en las carpas nuestras. Aquel que armó la carpa tuvo suerte, porque el viento era fuertísimo y no nos dejaba armar nuestras carpas.
Y como a las 2, 3 de la mañana se empezó a escuchar voces o a ordenar que salieran fuera de la carpa y que se tenían que ir de ese lugar para ocupar las alturas. Y mi jefe de sección, que era el subteniente Durán, me ordena que me quede en el lugar para que al amanecer, tipo 7 de la mañana, llevara los enfermos al puesto socorro. Porque de nada servía llevarlos a los enfermos hacia las alturas, estando tan cerca del puesto socorro. El puesto socorro yo lo tenía a 400 metros desde mi... Me dejó a mí porque era una de las carpas que más cerca estaba del puesto socorro. Y a la mañana, tipo 7 de la mañana, cuando salí de mi carpa, alcancé a ver la peregrinación de mi regimiento, que se los veía con los ponchos que iban subiendo, parecían hormiguitas en las alturas, y las carpas diseminadas, una más lejos que otra. Junté a los soldados que estaban con problemas de salud y me fui con el primer contingente al puesto socorro. Y había dejado 2 soldados, los 2 últimos soldados no podían caminar porque tenían pie de trinchera. Pie de trinchera porque tenían los pies mojados, tenían se les puso morado, violeta, no sentían dolor, nada por el estilo, pero no podían caminar. No podían caminar, y el error que habían cometido esa noche de sacarse los borceguíes y después no se lo pudieron poner. Ellos, yo les hice poner unas zapatillas flecha, blanca, y cuando llevé el contingente le digo, no sé qué grado tendría el enfermero, porque no recuerdo, pero le dije si podía llevar un vehículo, una ambulancia para traerlo, y me dijo, no, pibe, no, mirá, de todos lados me traen enfermos. Traerlo como pueda. Y bueno, así fui, me tercié el fusil. Terciar el fusil es ponérselo cruzado con la correa, y a los pibes los puse uno al lado mío, uno a la derecha, otro a la izquierda, y caminaba, hacíamos un pasito y nos deteníamos, y así nos sorprendió las 8 menos 5, 8 menos 2 minutos, cuando me detuve un momento a mirar el panorama y veía, escuchaba en el aeropuerto los motores de los Pucará, la gente que ya estaba de hace rato, hacía tiempo en las posiciones, se saludaban, como ya se gritaban cosas, toalla en el hombro, que se higienizaban, las armas que un jefe de grupo con sus soldados haciendo limpieza de armamento, y eso me trajo dije, pero si esto ya lo vi, ¿dónde lo había visto? En la televisión, en el famoso, hay que era una serie Combate, era una serie de guerra que daban en esos años, yo lo había visto ahí y yo decía, pero lo estoy viviendo en carne propia, estoy viendo lo que yo veía en la televisión, estaba viviendo una realidad. Y así como estaba apreciando ese panorama, mientras me movía con los soldados, sonó una sirena fuertísima, que yo con mis ojos busqué dónde estaba la ambulancia, pero no era una ambulancia, era la alerta, y que se denominaba alerta roja. Alerta roja, se empezaron a gritar alerta roja, alerta roja, alerta roja, y eso daba aviso que era alerta de aviación, aviones. Miré al horizonte hacia el mar y vi 4 puntitos que se venían hacia donde yo estaba y pasaron por arriba mío. Yo lo único que hice fue mirarlos y hacer el movimiento y ver cómo caían, parecía racimos de uva,
la munición, caían y destruyó todo a mi espalda, y a mi espalda explotaba todo. Yo no tuve miedo en ese momento, no atiné a hacer nada, solamente me quedé parado. Sin embargo, la reacción de los pibes que iban al lado mío, cuando yo reacciono, que fueron segundos, no los tenía al lado mío, estaban fácilmente a 10, 15 metros mío, se habían tirado, ellos sí reaccionaron y se tiraron cuerpo a tierra. Ahí tomé conciencia de que estábamos en guerra. Eso fue el 1 de mayo. Después a la tarde empezó a aparecer la gente que se había ido hacia las alturas. Nos organizamos, recibí la orden de ocupar un sector y en ese sector que se me designó empecé a hacer mi posición, tanto la mía como la de mis soldados. En el sector que tenía asignado era aproximadamente un frente de 250 metros y ese frente lo tenía que cubrir con mis 10 soldados. Así que puse cada 20, 25 metros cada posición y eso pasó, y todos los días la reforzábamos porque eso nos cubría del frío, de la lluvia, y sabíamos que en algún momento nos iba a cubrir de las balas del enemigo. Así que todos los días conseguíamos palos, cosas que nuestra posición tenga una buena cubierta, para que cuando de hecho han caído, porque a partir del 1 de mayo nosotros empezamos a recibir fuego de artillería por parte de los ingleses, y varias han caído cerca, pero gracias a Dios por la buena confección de la posición no hubo bajas a raíz de que estaba muy bien confeccionadas las posiciones. De hecho estaban muy bien confeccionadas y camufladas de tal forma que cuando pasaban los aviones de reconocimiento no nos detectaban. Es una forma de decir, porque cuando ellos tiraban siempre sobre la pista de aterrizaje, como para destruir la pista, como para destruir los aviones. Yo creo que, más allá de decir que estaban muy bien camufladas las posiciones, yo creo que el enemigo era muy benévolo y no buscaba hacer daño humano, sino hacer daño material. Porque si ellos hubiesen querido, hubiesen puesto una pepita en cada posición sin ningún tipo de problema, por la precisión de que tienen las armas de largo alcance, que eso lo pude comprobar con los años, porque al seguir mi carrera militar también he aprendido a manejar las armas de largo alcance y tienen una eficacia al 100%. También de soportar bombardeos, aviones de reconocimiento. El 4 de mayo sufrí yo el segundo ataque aéreo. El 25 de mayo. El 25 de mayo pasó algo muy gracioso, ¿cómo te puedo decir? Fue un día de mala suerte. Era 25 de mayo, estábamos ya aceitadísimos con las medidas de seguridad, los radares captaban todo y las alertas al orden del día, y uno sabía qué hacer en cada una. Y ese 25 de mayo yo había salido el solcito, estábamos tomando mate con mi gente arriba de las posiciones, haciendo limpieza de armamento, comentando, broma va, broma viene, no te hagas problema, ya viene el chocolate, ya viene esto, ya viene aquello, y de repente sentimos ruido de motores. Y miramos hacia el pueblo y 4 aviones pasaron. No hubo alerta, porque era corredor aéreo en la zona,
Y bueno, son nuestros, y son nuestros, viva la patria, y levantamos los fusiles y lo vemos que pasan así, y allá vuelven y se abren dos hacia las posiciones donde estábamos nosotros, y dos va hacia el pueblo. Y ahí nos dimos cuenta que no eran nuestros. No sé por qué razón los radares no captaron y nos tiramos en las posiciones. El armamento, yo dejé el armamento afuera de la posición. Lo único que hice fue meterme adentro en la conejera, como decíamos nosotros, y era una cosa de que ver cómo nos tiraba por encima de las posiciones a lo largo, porque yo calculo el frente que nosotros teníamos en la compañía A y la B debe haber cubrido fácil 5 kilómetros de frente. Yo hablo de mis 250 metros, mi guerrita fue ahí, mi hambre fue ahí, mi frío fue ahí, en esos 250. Por ahí sí tenía que controlar en las horas de patrulla, desplazarme para controlar las medidas de seguridad, que los centinelas no se duerman, que si había un soldado que estaba enfermo, para dar el parte y llevarlo a la enfermería. Pero más allá de todo eso, cada uno combatió en su sector. Y así llegó el día 27 de mayo, que ya se escuchaba la escaramuza, se escuchaba tiro a los lejos, combate ya en el extremo derecho de donde yo estaba. Yo estaba en una compañía de reserva, estaba en la reserva del regimiento, y a esa incertidumbre de no saber qué es lo que pasaba, y decía no, porque ya el regimiento 4 entró en combate, la compañía B ya entró en combate, y así llegó la noche del día 27, y toda la noche combatiendo, no el sector donde yo estaba, sino el sector de mi derecha, que era el regimiento 25, el regimiento 4, parte del regimiento 12, se sentía y se veían los vehículos y a algunos heridos, o sea, vehículos que traían a los heridos al puesto socorro. Y hasta que llegó al otro día, el día 28, como a las 4 de la tarde, aproximadamente, el enemigo se mostró frente a mi grupo. Al enemigo lo llegué a tener a 250 metros, que nos podíamos ver la cara, dos cuadras y media. Y nosotros en las posiciones no podíamos abrir fuego, porque el BIM 5 que venía tirando, combatiendo, quedó en la parte de atrás nuestro, y los ingleses al frente. Nosotros estábamos entre dos fuegos. El 28 llegó la noche, nos ordenaron replegar, nos replegamos hacia la cercanía del pueblo, y como a las 10, 12 de la noche me llega la orden de que busque a mis soldados, que haga comprobación de armamento, hacer comprobación de armamento y sacar el cargador, dar golpe de manivela. Ahí saltaba la munición de que estaba en el cañón, y cargador en el bolsillo, porque el regimiento se había rendido, y fuimos hacia los galpones. Cuando me imparten esa orden, me acuerdo que experimenté dos cosas. Lo primero que sentí fue una cosa que era era dos cosas, las dos cosas casi juntas, porque sentí alegría, porque sabía que dejaba de sufrir, y no se terminaba la guerra, y ya se terminaba la guerra para mí, y a la vez sentía esa bronca, esa impotencia de que, porque nosotros estábamos bien posicionados, estábamos anímicamente bien,
y no entendíamos el porqué de la rendición, pero así fue. Ese día nos rendimos, al otro día, 29 de mayo, nos despertamos y ya estábamos rodeados por los ingleses. Empezó la típica formación de rendición, donde se dejó todo el armamento en el piso, se iba dejando todo el armamento. El jefe de la fuerza inglesa, ahí intercambiaron palabras con el jefe de regimiento y después nos empezaron a trasladar hacia el sector donde ellos ya tenían preparado el campo de prisioneros. El campo prisionero era un lugar a donde estaba alambrado con alambre de púa, donde estábamos adentro durante el día, y durante la noche, como hacía muchísimo frío y ya estaba escarchillando, nos metían en un galpón donde nos sentaban uno al lado de otro en cuclilla, y ahí dormíamos y hasta el otro día. Habremos estado 2 o 3 días en el campo de prisioneros y nos trasladaron al buque Northland Royal. En el Northland Royal estuvimos 7 o 8 días navegando hasta que nos fueron a dejar en Montevideo. Al llegar a Montevideo pasamos a Barcazas, Argentina, y fuimos trasladados a Buenos Aires, a la escuela de Sargento Cabral. Ese traslado fue algo horrible para nosotros porque nos traían como escondidos de noche, no nos dejaban salir de la escuela, nos hacían preguntas, llenar papeles, declaraciones de si había sentido, si había visto, cosas que no nos dejaban tomar contacto con los periodistas. Hasta ahí el director de la escuela volvieron o sea, el Estado Mayor vuelve a entregar armamento a la gente para que vuelvan a su asiento normal, pero con sus pertrechos, ya con su fusil de nuevo, para que la unidad pudiera tener armamento. Y nosotros retomamos de nuevo la travesía del regreso, destruidos, el pueblo no vimos el apoyo, lo único que queríamos era ver a nuestra familia, y así llegamos al regimiento en junio, entre el 16, 18, porque el 14 de junio fue la finalización de la guerra. Después nosotros llegamos y formación, la gente, los soldados de la clase 62 se fueron de baja y nosotros los suboficiales quedamos en la unidad con la clase 63 a cubrir los servicios normales. Llegó julio, vacaciones, licencia, y supuestamente ahí tendría que haber empezado una vida normal, pero lamentablemente no fue tan así, porque ahí comenzó otra guerra silenciosa, de que el enemigo era la misma sociedad. No tanto para nosotros los cuadros, porque mal que mal teníamos contención de nuestros jefes y teníamos contención sanitaria por medio de los hospitales militares, sino otra guerra para aquellos jóvenes valientes que habían cumplido con el servicio militar y se habían ido de baja. Ellos quedaron desamparados. Hubo muchos chicos, porque ahí se lo denominaba los chicos de la guerra, los locos de la guerra, y había muchos jóvenes preparados
para ocupar cualquier puesto de trabajo, y tal es así de que en el diario busco personal que sepa, que tenga conocimientos de inglés, de francés, para esto, para aquello, y había, o sea, como para graficar lo que pasaba en ese tiempo. Un soldado tenía todas esas capacidades, no hablaba 2 idiomas, hablaba 4 idiomas. Y se fue a presentar con el diario bajo el brazo, cola de por medio, entrevista va, entrevista viene, hasta que le toca a él la entrevista y le dice, ¿casado? No, soltero. Padre, madre, sí, estudios secundarios, nivel idioma tal, tal, tal. Y entre los entrevistadores decían, no, este es el que nosotros nos hace falta. La verdad que rinde todas las condiciones, como sí, a este, sí, no te hagas problema, a este lo llevamos de una. Y faltó la última pregunta. Le faltaba que rellenen en la última pregunta en la entrevista. ¿Usted hizo el servicio militar? Yo hice el servicio militar y fui a Malvinas, sacando el pecho. Se miraban los 2 entrevistadores y, no, pibe, anda tranquilo a tu casa, que en unos días te llamamos. Nunca lo llamaron. ¿Por qué no le daban el trabajo? Porque supuestamente era un loco de la guerra. Y así fueron, en la guerra de Malvinas murieron 632, porque alrededor de 400 personas murieron en el Belgrano. En la guerra en sí, 232 personas. Número más, número menos. Pero desde el 82 hasta el 92, 10 años, en 10 años murieron muchísimos veteranos, porque se quitaban la vida, porque no tenían contención, no tenían a dónde acudir, no tenían trabajo. Ya de 20 años pasaron a tener 30 años y en esos 10 años consiguieron a su compañera, a su esposa, vinieron los hijos y así tuvieron la necesidad de salir a hacer otra lucha, se juntaron y empezaron a salir los centros de veteranos y gracias a Dios consiguieron una pensión nacional, después consiguieron pensión provincial, que cada provincia tiene su monto de acuerdo al estipulado en su momento, y hoy por hoy, gracias a Dios, el veterano más joven debe tener 56, 57 años y después la mayoría 59 y bueno, los menos deben tener 70, 80, 85 años. Y están económicamente bien, gracias a esa lucha, es un decir, bien. Antonio, y ahora en el tiempo, hoy en el 2021, ¿la sociedad nos reconoce? Nosotros somos los que pujamos día a día para que nos reconozcan y siempre les estamos diciendo, el 2 de abril tiene que ser los 365 días del año. El 2 de abril fue una gesta, un arrojo que hicieron patriotas que en su momento nos preparamos para ir a la guerra y tuvimos, no sé si decirte, tuvimos la suerte de ir porque el militar se prepara para eso y nosotros logramos conseguir 150 años más para que la puedan recuperar a nuestra isla Malvinas. Quedan, por supuesto, 111 años, porque ya han pasado 39 años. Quedan 111 años para que los hijos de nuestros hijos y algún iluminado tenga la suerte de conseguirla por el medio pacífico, porque uno dice la guerra y yo gané. No, en una guerra nadie gana, ambos bandos pierden, porque quedan mutilados, quedan enfermos emocionalmente. Yo no tengo una vida tranquila, a mí me verán tranquilo, todo lo que sea, pero por dentro llevo un calvario más en esto. Cuando se acerca la fecha, a partir de marzo, y es un peregrinar hasta julio. Ya de julio
soy el chavito que conoce. Y bueno, esas son las cosas que pasan cuando hay una guerra de por medio. Qué lindo sería que los gobernantes de turno o el Consejo de Educación le diera un poquito más de importancia a la historia, porque ya somos historia, ya 39 años y 11 años más, ya 50, y no sé si va a haber algún veterano para que cuente la historia. Pero qué lindo sería que el Consejo de Educación implemente un sistema para que dentro de la historia esté Malvinas, pero esté Malvinas contada como tiene que ser, como yo la aprendí, como me la enseñaron, porque tienen que saber por qué fuimos en el 82 y no en el año 70 o en el año 50 o en el 2020. ¿Por qué fue el 82? Y eso lo tiene que enseñar el Consejo de Educación. ¿Por qué se habla de los 149 años? Y ahí está el porqué. Porque si un año más seguían en posición, no la íbamos a recuperar nunca más. Y gracias a ese arrojo por el grupo, por esa gente joven, se ganó 150 años más. Sería lindo de tener una charla con los chicos, porque yo les pregunto por ahí, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Qué lindo, es lindo escuchar eso. Che, ¿quién fue el creador de la bandera? Chiquito de un año, de primero, segundo grado. Ah, Manuel Belgrano, qué lindo. Pero qué doloroso cuando yo le pregunto a un adulto, le digo, ¿quién descubrió las Malvinas? Cric, cric. Eso lo tiene que saber todo el mundo. Y si lo descubrió, hay muchas versiones, que fue un holandés, que fue un portugués, no, uno tiene que descubrir. El que la descubrió fue un portugués que estaba a órdenes de la corona, y de hecho fue un desertor, porque era Américo Vespucio, que fue a órdenes de la corona, y ahí se desprende Esteban Gómez, desertó, por error, chocó con descubrió, y para salvarse fue y dijo, descubrimos las Malvinas, y a partir de ese momento España se posesiona, y las Malvinas pasaron a ser españolas. Está documentado, la historia misma lo dice, 30, 35, 40, no sé cuántos gobernantes españoles pasaron. En el año 1777 se creó el virreinato del Río de la Plata y empezó en Buenos Aires, estaba un virrey, y después vinieron guerras y guerras, la primera invasión inglesa, segunda invasión inglesa, 1806, 1807, eso fue la mechita que encendió las ganas de sentirse libres y soberanos. Se juntaron jóvenes patriotas a donde dijeron queremos ser libres. Y en el año 1810 se declara el Cabildo Abierto. Y así hay un montón que la historia misma nos va a llevar a entender que las Malvinas están dentro de la plataforma marítima, entonces son argentinas. Eran gobernadas por gobernantes españoles, y cuando se declara el Cabildo Abierto, por ende pasa a ser un presidente, un argentino, y por ende después, en el año 1816, lo ponen a un gobernador en las Malvinas. Después Bernier se hace cargo como gobernador, el primer gobernador político militar. Es cuando en el año 1833 ocupan las Malvinas los ingleses, por medio de la violencia, usurpan. Y de ahí pasaron 149 años y nosotros tuvimos ese honor de ir y recuperarla y ganar 150 años más.
El 14 de junio escribí en mi diario las palabras: si los argentinos soplaran sobre nosotros, nos derrumbaríamos. Le doy un ejemplo, por ejemplo. El general Mike Scott, que era el comandante del batallón escocés, que atacó Tamberton, él me decía lo siguiente: mirá, dice, yo tenía 4 compañías de 150 hombres. Te voy a decir cómo quedó una de las compañías, no te puedo decir todo. Y dice, bueno, de una compañía solo quedaron 5 en pie. Atrás que dejaron 27 muertos y el resto heridos de bala o mutilados. Así que no fue nada agradable para ellos la toma. Y él mismo me decía, no entendía por qué habían pagado tanto precio de sangre, por una cosa que él no conocía. Tuvo que ir al mapa porque le dijeron que iba para Malvinas, ¿no? Mi nombre es Berardo Ezequiel Urqueta, soy nacido en el año 1964, en Mendoza, Godoy Cruz. Toda mi familia en Mendoza, mi madre, mi padre, mis hermanas, todo en Mendoza. Primaria, también en Las Heras hice la primaria, parte de la secundaria porque bueno, no quise estudiar más y me mandaron a la escuela militar a rendir en el año 80. En el año 81 ingresé a la escuela Lemo. El 6 de febrero me presenté a la escuela, ya como aspirante primer año de intendencia, la especialidad de intendencia. Bueno, y así pasó la instrucción y la escuela y todo en el año 81, ya con 17 años cumplidos. Yo soy del 30 de junio del 64. Bueno, pasó toda la instrucción del año 81, que fue ardua la instrucción, bastante, mucha instrucción. Entonces, en el año 81 hacíamos el primer año, con la especialidad de intendencia, aula, deporte, mucha instrucción, mucho desfile. Bueno, hasta que pasó el año 82, me presento el 6 de febrero del 82 de licencia. En marzo me llaman porque mi padre estaba enfermo. Llego a mi casa, estaba fallecido mi padre en el 19 de marzo. Había fallecido mi papá. Así que me quedé una semana en Mendoza. Cuando regresé, una semana más, el famoso egreso del 7 de abril del 82 como cabo en comisión, porque se habían tomado las Malvinas. Bueno, nos presentamos con todo el uniforme, el bolsón, el fusil, las municiones. Me mandaron en un camión al Palomar, del Palomar un avión, rumbo a Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia fuimos 2 enfermeros y 2 de intendencia y nos tocó ir al hospital militar de Comodoro Rivadavia. Eso fue el día 8 de abril. Transcurrimos el día 8 en el hospital militar sin conocer a nadie, obviamente. Quedamos ahí los 4, los 2 enfermeros y de intendencia. Al otro día dice el director, ¿quién sabe manejar? Le dije yo. Me dice, bueno, vos te vas a agarrar una ambulancia, una Ford, agarra todos sus bártulos y todos los bártulos de los compañeros y se van al aeropuerto. Digo, no, pues yo el aeropuerto no lo conozco, no sé dónde queda. Te acompaña en un limón, fuimos al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, subimos un Hércules, subimos con la ambulancia y a Malvinas. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, no sabíamos, éramos muy jóvenes, todavía estamos en la travesura, pero dadas las circunstancias se nos pasó toda la travesura. Ya estando en un hospital militar de Malvinas ya se empezó a trabajar, se empezó a levantar el hospital. Todos los días venían instrumental, venían mesas de quirófano, venían instrumentos, cajas de cirugías. Bueno, se preparó todo el hospital desde el 9 de abril hasta el primer ataque, que surgió el primer ataque el 1 de mayo, a la madrugada. Y bueno, me tocó salir también con la ambulancia. No era enfermero, pero bueno, tuvimos que ayudar a toda la gente a buscar los heridos del primer ataque de bombardeo en el aeropuerto. En todas esas idas y vueltas, que habíamos ido como 3 veces a buscar heridos, algunos que otros muertos que pasó el 1 de mayo, le dije a todos hasta el conductor de ambulancia que bajáramos con las camillas porque nos faltaba un camillero. Cuando salimos cae otra bomba, nos tuvimos que tirar al piso
buscamos heridos, ninguno de nosotros cayó herido. Cuando volvimos la ambulancia estaba agujereada. Bueno, con toda la suerte que tuvimos, que esta cuestión y todo eso. Bueno, fue pasando los días en el hospital, que ayudando al quirófano, ayudando a la gente, ayudando al enfermero, ayudando a todos, porque éramos varios de intendencia y creo que lo que menos hicimos era lo que tenemos especialistas de intendencia, era más ayudar a la sanidad que otra cosa, porque se necesitaba gente en el hospital. Que buscar los heridos, que buscar esto, el trabajo diario, que era mucho, ayudar a los enfermeros a hacer las compresas, ayudar a esterilizar la ropa en el autoclave, en el lavadero, sacaba fotos adentro del quirófano. Nosotros como hospital militar estábamos abocados a todas las urgencias, ¿no es cierto? Que eran muchas. Ya llegó un momento que venían gente muy maltratada, una esquina en la pierna, una esquina en el pecho, una esquina en el estómago, uno sin brazo, uno sin pierna, entonces ya era caótico el tema, desesperante, nos faltaba gente para ver cuál era el que estaba más grave y cuál no, entonces ya no teníamos manera porque no daban abasto a los médicos, porque las mesas de operaciones estaban las 6 a full laburando y seguíamos cayendo más gente mal herida. Entonces, bueno, esa fue el transcurso del tiempo. Y el día 26 de mayo, 27, aparece un hombre con una radio y me dice, Cabo, ¿usted se comunicó con la familia? No, le digo, la verdad que no sabe ni mi mamá que yo estoy acá porque no saben que yo estoy acá en Malvinas. Y dice, ¿cómo? Porque no sabe. Deme el número de teléfono de su casa. Le pasé el número de teléfono, se comunicó con un tipo de San Rafael de Mendoza. Esa persona, un radioaficionado, se comunica con mi mamá, que mi mamá tampoco lo podía creer, que yo estaba en Malvinas, porque le habían dicho que estábamos en la escuela, que todos los que teníamos 17 años no iban. Bueno, pues yo estaba en Malvinas, así que me comuniqué con ella, que no lo podía creer, que yo estaba ahí, que cómo hicieron esto. Bueno, fui de todas maneras, se trataba de calmar del lado de mi casa que estaban algunos vecinos, porque, oh sorpresa, me pude comunicar desde el 9 de abril hasta el 27 de mayo, que no me pude comunicar con mi mamá, que no sabía. Imagínense, había fallecido mi padre en esa fecha de marzo, después en abril, Malvinas, hasta mayo, que no pudo saber dónde estaba el hijo de mi mamá. Así que bueno, recién en esa fecha me pude comunicar con ella para que sepa que yo estaba en Malvinas. Y bueno, y así transcurrió los días hasta el día 14, bueno, el día 11, el día 10, todos esos días el hospital con mucha gente herida, mucha gente grave, no daban abasto. Habíamos armado una carpa cerca del hospital y ahí metíamos los muertos, los fallecidos en la bolsa. Bueno, yo le había puesto la identificación, pero después se le sacó por X motivo, bueno. Y así surgió y yo estuve hasta el 16 de junio ahí en Puerto Argentino, que después subimos a Canberra. Esa fue toda mi historia y no quiero aburrirlo más con mi relato porque todo fue en un hospital militar, así que no fue nada lindo ver todas esas cuestiones de lo que uno ha visto. No es grato, pero sí es grato cuando uno quiere salvar las vidas de uno o ayudar a la gente. Es muy bueno porque desde ese momento y siempre me gustó ayudar a la gente. Entonces no quiero aburrirlo más. Yo llegué el 18 creo que llegamos a Puerto Madryn. De ahí nos subieron en un camión, fuimos a Comodoro Rivadavia. Bueno, después mi cumpleaños obviamente que era el 30 de junio. Yo llegué el 1 de julio a Mendoza y me estaban esperando los vecinos con un asado, gracias a Dios. Cumplí los 18 años con mi vecino. No estaba mi viejo, pero bueno, gracias a los vecinos me recibieron muy bien en la acera Mendoza, con un buen asado, gracias a Dios que pude llegar bien, tranquilo, cómodo, con los nervios y todo lo que conlleva todas estas cuestiones, ¿no? No así, tuvimos la suerte con gente grande que estuvo de enfermero, que han tenido muchos problemas después de la guerra, ¿no es cierto? Hemos tenido muchos problemas con los enfermeros grandes. Pero bueno, gracias a Dios acá la estamos contando y todo bien. Agradezco a la gente
del canal, la gente de Las Lajas que me han recibido muy bien desde el momento en que yo llegué, que es el año 2012, el Regimiento 21, por ende me quedo acá, he hecho raíces acá en Las Lajas y tengo mi casa en La Butrera. Bueno, muy agradecido acá por esta nota y muy agradecido a toda la comunidad de Las Lajas. Por los que fueron, por los que volvieron, por los 649 que se quedaron, por los que aún hoy viajan a su encuentro. Este 2 de abril, la bandera nacional más alta que nunca. A los veteranos, héroes, no se olvidan.